Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, ya estamos en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompañan los controles Mario Herrera. Hoy vamos a hablar acerca de cómo documentar las prestaciones laborales. Y esto es un tema muy importante porque cómo hacerlo de tal forma o cómo hacerlo correctamente para evitarte problemas más adelante. Y de eso vamos a platicar, porque uno pues empieza a crecer la empresa, contratas a la primera persona, luego a la segunda y después a la tercera y vas muy bien y sigues creciendo. Pero el tema es cómo documentar o cómo hacer de forma correcta la documentación de esas prestaciones laborales. De eso vamos a platicar con nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe, que es experta en el tema laboral y nos va a ayudar a ir entendiendo cómo hacerlo y también entender qué son prestaciones laborales, porque a veces uno diría, no, es que esto no es prestación laboral, y para términos legales o términos de derecho laboral, pues sí lo es. Así que de eso vamos a hablar con nuestra invitada. ¿Y qué les parece si hablamos un poco de lo que está sucediendo en el mundo de los negocios, tomando en cuenta que fue una jornada relativamente tranquila, ya que los mercados en Estados Unidos estuvieron cerrados? Así que vamos a nuestro segmento de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, como les comentábamos, la bolsa en Estados Unidos se mantuvo cerrada por ser un día festivo. Se conmemoró el día, bueno, más que festivo, es un día en el cual se conmemora el Día de los Caídos, el cual es una fecha muy importante en Estados Unidos, y por consiguiente los mercados estuvieron cerrados. Es el Memorial Day, creo, que es donde básicamente hacen un tributo a las personas que han muerto en combate, o sea, como parte del ejército de Estados Unidos. Así es. Entonces, como les comentábamos, las bolsas en Estados Unidos mantuvieron cerradas, pero en Europa, pues la mayoría de las bolsas tuvieron índices positivos, fueron hacia la alza, y todo esto también en el marco de las elecciones de ¿es la Unión Europea? No, es la Eurocámara, que es básicamente el Parlamento Europeo. O sea, hagan de cuenta que es el Congreso de la Unión Europea. Entonces, eso está formado por 751 miembros, que son representantes de los 28 países. Entonces, entre el jueves y ayer domingo, hubo elecciones parlamentarias para el Parlamento Europeo en los 28 países de la Unión Europea. Y entonces ya anoche, hoy temprano, pues se conocieron los resultados, y me imagino que por eso es que subieron las bolsas, porque al final no fue tan catastrófico como esperaban algunos, porque algunos creían que ya se iba a ir, unos hablando de la extrema derecha, otros hablando de la extrema izquierda, y al final lo que sí sucedió es que hubo una mayor diversidad de posturas, en el sentido de que durante los 40 años que ha tenido el Parlamento, quienes han habido dos coaliciones, porque son coaliciones de partidos realmente, unos que representan a lo que en Europa es el centro derecha, y otro que representa al centro izquierda, donde está la democracia, la socialdemocracia, por ejemplo. Y entre estas dos coaliciones han tenido siempre más de la mitad de los diputados en la Eurocámara.
Sin embargo, en esta ocasión, pues entre los dos no llegan a tener la mayoría, entonces ahora va a ser más plural la cosa ahí en el Congreso, o sea, va a haber más discusión. Así es, mientras que el índice Stocks Europa 600, este índice fue hacia la alza, es liderado por una anuncio de que se va a fusionar la Fiat de Chrysler, que se está proponiendo una fusión, y la empresa de Renault. Esto hizo que los índices fueran hacia la alza. Por otro lado, los bonos franceses y alemanes avanzaron después de estas elecciones de la Unión Europea, y también los inversores pues están buscando signos de mayor estabilidad después de estas fricciones económicas entre Estados Unidos y China. Sin embargo, Trump anda de gira por Japón y dio nuevamente mensajes mixtos. Por un lado, estaba muy contento de todo lo que se ha logrado con Japón y que están logrando cosas muy positivas, pero por otro lado dijo que los impuestos o los aranceles a los productos chinos podrían irse muy, pero muy sustancialmente hacia la alza. Y fue enfático en eso. ¿Los productos chinos o los japoneses? Chinos. Por un lado dijo, vamos, con Japón estamos haciendo grandes avances, buenas negociaciones, mientras que, por otro lado, o sea, eso dijo en un tuit, y en el otro tuit le tiró palo, por así decirlo, le tiró a los productos chinos. Sí, y no es cuento con lo de las señales mezcladas, porque también hoy en esta su gira dijo que tanto el gobierno japonés como Shinzo Abe, su primer ministro, tienen muy buena relación con los iraníes, y entonces están ofreciéndose para ser mediadores entre Estados Unidos e Irán, y entonces dice que podría funcionar la cosa. Claro, y eso lo va a decir mientras ande de gira, y después ya veremos cuáles son sus intenciones. Mientras tanto, pues así las cosas. Y el petróleo en ganó más del 1%, interesante porque el Brent fue el mayor ganador en esta jornada, cerró en 70.11 dólares por barril, con una ganancia del 2.07%, mientras que el WTI cerró con un 59.24 dólares por barril, con una ganancia del 1%. Todo esto en medio de tensiones en Oriente Medio, recortes a la producción liderados por la OPEP y sus aliados, además de una que se descubrió, que el crudo ruso estaba contaminado. Entonces todo esto pues ayudó a que los precios del petróleo fueran hacia la alza. Sí, y es interesante, ahí hay un conflicto de señales en todo el tema del petróleo, básicamente por el hecho de que del lado de la producción están bajándola unos voluntariamente y los otros forcivoluntariamente. Pero por el otro lado también están todo esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que algunos consideran que al final va a evitar un mayor crecimiento en la economía, por no decir que va a hacer que decrezca la economía. Y entonces, a raíz de eso, si bajara la demanda, pues entonces bajaría el precio, pero por el otro lado también está bajando la oferta, ¿verdad? Entonces, esas son las dos señales mixtas que están ahí. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvo bajando bastante el precio del petróleo, y ahora empezó subiendo, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que va a estar así en zigzag en las próximas semanas, en lo que se determina en qué van a parar estos temas, el conflicto entre Estados Unidos y China, y por el otro lado las decisiones que está tomando la OPEP, ¿verdad? Ahorita en el próximo mes tienen ya su reunión semestral en Europa para definir si van a continuar con los recortes de producción petrolera o no. Así que veremos qué sucede, ¿no? Por un lado, así que todo esto impactando en los precios del petróleo. Por otro lado, el Bitcoin sigue dando de qué hablar, y al parecer se está convirtiendo, por el momento, en una moneda de refugio ante la guerra comercial, según algunos expertos, aunque obviamente todavía hay mucho trecho por recorrer. La principal criptomoneda es Bitcoin, es la más conocida, es una de las que alcanzó mayor popularidad y ha aumentado. Continúa su paso alcista. No olvidemos que había logrado índices o precios
cercanos o superiores a los $10,000, bajó y ahora está muy cerca de los 9,000 y creo que va fluctuando. En algún momento llegó a alcanzar los $8,953 por cada Bitcoin, y esto era un avance superior a un 11% contra el pico que había tenido el viernes. Sí, pero si ven, hace 3 meses estaba alrededor de $4,000 el Bitcoin, o sea que si usted hubiera comprado hace 3 meses, por ejemplo, $100 en Bitcoins, ahorita ya serían más de 200. Efectivamente, así que esto sucede con las criptomonedas, y que algunos expertos aseguran que podría cerrar el año con valores por encima de los $10,000. Esto hay que tomar en cuenta, dicen los expertos, bueno, tomamos en cuenta que los mercados estuvieron cerrados, tomemos en cuenta que, bueno, sobre todo el principal mercado, que es Estados Unidos, estuvo cerrado, tomemos en cuenta que hay una guerra comercial entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, una guerra comercial, valga la expresión, y entonces esto podría pues hacer que muchos inversores vean a la criptomoneda como una opción de tener activos que están ajenos a la geopolítica. Sí, que interesante que cómo van cambiando la suerte en este caso pues de las criptomonedas dependiendo de lo que va pasando en el mundo, ¿verdad? Y el año pasado cayó precisamente hasta después de llegar a los $19,000, pues cayó hasta los $4,000, pero ahora con todo lo que se está dando en el mundo, pues ya algunos lo están viendo como que podría ser un activo de respaldo, de resguardo, como en algún momento lo ha sido el oro, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, Jorge. Y bueno, para terminar, pues quisiera hablar acerca de lo que está. Bueno, hay 2 notas y vamos a tocarlas rápidamente para ir al corte y empezar con nuestro tema, ya con nuestra invitada, quien ya se encuentra en los estudios. Alibaba, portal que sería como el Amazon asiático, Alibaba tiene o está buscando salir a la bolsa, tener una salida en bolsa más grande de la historia, refiriéndonos a la bolsa de Hong Kong. En el 2014 salió en la bolsa de Nueva York y ahora están buscando salir y están considerando recaudar $20,000 millones a través de una salida a bolsa en Hong Kong. Esto tomando en cuenta que sería la segunda salida que tienen ellos en una bolsa, y están todavía no se ha dado a conocer esta información. Se supone que está muy reservada, pero ya salió en los medios. Y aquí una de las análisis que se hace al respecto es si están buscando blindarse de esta guerra comercial con los que tiene Estados Unidos con China, siendo ellos una de las plataformas más importantes en Asia y tratando de obtener financiamiento y no depender solo de la bolsa en Nueva York. Que no sería raro, porque ya hoy también vi en algún lado una noticia con relación a una empresa creo que de semiconductores de China que tuvo una emisión de acciones en la bolsa de Nueva York y ahorita ya están considerando delistarlo, o sea, básicamente sacarlo de la bolsa, de la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Presumo que irán a pasar esa emisión, la irán a pasar o la irán a hacer nuevamente en Hong Kong o en alguna de las bolsas chinas, ¿verdad? Pero en efecto todo esto es resultado de esa principalmente de las noticias de Donald Trump con relación a Huawei, ¿no? Claro. Y por último, Amazon consigue ser un dominio, un nombre su nombre como dominio. ¿A qué me refiero? A que está autorizado, solo es cuestión de esperar los 90 días en las cuales es el plazo para que ya sea vigente la decisión que tomó la autoridad en el tema de los dominios, que se llama ICANN. Y dominio sería .amazon. Y es interesante porque la leía y me pareció interesante esta noticia en cuanto a que existían objeciones por parte de varios países sudamericanos que tienen pues parte de su territorio el Amazonas. Sin embargo, pues hay esta entidad, esta agencia estadounidense dijo, bueno, pónganse de acuerdo y si no se ponen de acuerdo yo tomo la decisión. Ahora lo que van a tener que hacer esos países es pedir el dominio Amazonas.
Pues porque al final en español y aquí en la región el río es el río Amazonas. Sin embargo, Brasil, ¿cómo sería? Pues no sé cómo será en portugués. Porque uno de los países que presentó esta inconformidad era Brasil. Obviamente porque ahí está la principal parte del río. Claro. Y entonces han decidido pues que van a procesar, ICANN esta agencia estadounidense decidió que va a procesar la solicitud como cualquier solicitud, ya que no se pusieron de acuerdo, y entonces ya quedaría en firme tras un periodo de 90 días en la cual las partes interesadas pueden enviar sus comentarios a ICANN. Ahora bien, la empresa Amazon se comprometió a que no va a usar el nombre del dominio Amazon en un contexto relacionado con la Amazonía y a permitir que los países amazónicos la utilización de varios nombres derivados con fines no comerciales y para mejorar la visibilidad de esta región. Que por cierto, el nombre Amazon es realmente un tributo a la visión de Jeff Bezos, porque yo me recuerdo, he comentado en algunas ocasiones de una que me imagino que ha sido una de las primeras entrevistas que le publicaron en el Wall Street Journal en 1996, cuando acababa de iniciar Amazon. Yo creo que ni siquiera la había empezado, estaba en los planes de empezarla. Y él hablaba de por qué había escogido el nombre de Amazon, y que era básicamente porque él visualizaba la empresa. Recordemos que cuando empezó, lo que empezó fue vendiendo libros. Así es. Pero él visualizaba la empresa como un río fluyendo así con cualquier cantidad de productos, y esa metáfora fue por la que él le puso Amazon, para simbolizar. Recuerden que Amazon, el Amazonas es el río más caudaloso del mundo, ¿verdad? Entonces él lo veía como el fluir así de muchísimos productos, no solo libros, que repito, cuando empezó Amazon eran básicamente unos vendedores de libros. Así es, vamos. Pero ya tenía la visión de lo que iba a hacer. Que las visiones son muy poderosas. Vamos al corte y cuando regresemos, ¿cómo documentar las prestaciones laborales? ¿Y qué son prestaciones laborales? Tal vez deberíamos empezar por ahí. De eso nos va a platicar nuestra invitada Heidi Chinchilla, con quien vamos a estar hablando, experta en el tema laboral. Regresamos. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el Mundo. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Regresamos a Más Negocios, y si estás buscando una tarjeta de crédito que te facilite disfrutar de la vida, Banco Ficosa tiene esa tarjeta de crédito, ya que te lleva de viajes sin complicaciones, ahorras en supermercados La Torre, gasolineras Shell y tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa dile que sí, hace realidad eso que más quieres. Gracias a quienes ya están con nosotros, a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Margarita nos manda saludos desde la Tierra de las Flores, muchísimas gracias. También Rodolfo nos saluda desde Cobán, muchísimas gracias, Rodolfo. Y ya está con nosotros nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe, de Mundo Legal, con quien vamos a hablar acerca del tema de las prestaciones. ¿Cómo estás, Heidi? Bienvenida. Gracias, María Dolores, gracias a los dos por la invitación. Pues muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, empieza uno a crecer el emprendimiento, el negocio, y resulta que ya necesitas contratar a una persona. Y estás feliz porque necesitas contratar a una persona, y después contratas a otra y contratas a otra. Pero, ¿cómo está el tema? Primero, ya habíamos hablado de los contratos y creo que lo vamos a retomar, ¿no? Para volver a hablar de ese tema de cómo contratar y contratar bien. Ahora viene el tema de las prestaciones laborales. ¿Cómo documentarlas? Y antes de llegar ahí, Heidi, me gustaría que definiéramos ¿qué son las prestaciones laborales? Porque uno pensaría en bono 14, aguinaldo y vacaciones. ¿Qué son? Claro, mira, las prestaciones laborales evidentemente son aquellas remuneraciones que surgen en virtud de un contrato o una relación contractual laboral. Es decir, que todo trabajador o toda persona que preste servicios o realice una labor a una persona denominada empleador, por la cual se celebra un vínculo contractual, que habíamos hablado anteriormente, que estaba la relación laboral, que era lo que hacía perfecto el contrato de trabajo, aunque no lo celebraras.
Entonces, cuando empieza esta relación laboral, todo trabajador desde el día 1 está ya creando ese derecho a obtener sus prestaciones laborales, esas remuneraciones que la ley reconoce. Pues evidentemente las remuneraciones no son todas del mismo carácter, hay prestaciones que son de carácter irrenunciable y hay otras prestaciones que serán sujetas a la condición a la que está regulada en la ley. En ese caso podría decirse que son renunciables, pero no es que quiera renunciar el trabajador a ella, sino que tal vez la condición a la que está sujeta el derecho que se pretende hacer valer no es la que se perfecciona en algunos casos. Te voy a poner pues ya en contexto real de las cosas, es decir, cuando empieza una relación laboral, las prestaciones irrenunciables que tenemos son el salario, que el salario es la retribución que un trabajador tiene por la prestación de una labor o realización de un oficio, ¿verdad? Y es la que se paga por parte del patrono. Este salario debe ser mayor, igual, pero jamás menor al salario fijado por la ley cada año, ¿verdad? O sea, el salario mínimo. El salario mínimo, así es. El salario mínimo se crea en base pues, a una comisión tripartita que ya determina cuál va a ser el salario en que se va a fijar cada año. Y ya cuando está fijado, nosotros lo conocemos como el salario ordinario, es decir, es el salario base sobre el cual se van a pagar, el cual va a recibir el trabajador. Adicional a esto, también existe otra prestación de carácter irrenunciable que fue creada posteriormente, ¿verdad? Según el decreto 7889, que es la bonificación incentivo. Esta bonificación incentivo es casi que ahorita es como el enigma, es como el punto de divergencia de muchos empresarios. Y la bonificación incentivo, pues, es en el decreto que la crea, establece que es para los trabajadores del sector privado y también para los trabajadores del sector público. ¿Cuál era la naturaleza jurídica cuando se creó la bonificación incentivo? Su nombre lo dice, ¿no? Es incentivar la productividad. Era crear esos parámetros de medición que permitieran que el trabajador pudiera, en mutuo acuerdo con el empleador, crear, o ambos de mutuo acuerdo, crear estos parámetros de productividad que hicieran que el trabajador pudiera ganar más y evidentemente el empleador creara mayor productividad y tuviera mayor beneficio. Esta bonificación o esta prestación se establece que no puede ser menor a 250 quetzales. Esto es importante. Es decir, la ley sí lo establece, que deberá de ser 250 quetzales, pero no puede ser menor a esto. Mensuales. Y basada en los principios filosóficos del derecho del trabajo, que es la tendencia a ser superadas esas garantías mínimas, quiere decir que si tú pagas más de 250 quetzales, no estás infringiendo la ley. Okay. Simple y sencillamente estás respondiendo a uno de los principios filosóficos del derecho al trabajo. No toda la gente gana el salario mínimo. O sea, el salario mínimo está fijado, pero no todo el mundo lo gana, tú lo puedes superar. Por otra parte, pues está la bonificación incentivo, que sí me voy a detener en ella después, ¿verdad? Porque es un punto, pues un poco álgido. Y en esta bonificación incentivo sí se establece que no constituye ni sustituye al salario. Así lo establece. Y también que pues no se tomará como base para la indemnización ni el aguinaldo. Y sirve como base para la deducción de gasto, ¿verdad? Como impuesto sobre la renta del empleador, y no generará ningún impuesto para el empleador, ni menos aún generará una contribución a la cuota del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Luego, pues entre las prestaciones irrenunciables también encontramos la prestación del aguinaldo para trabajadores del sector privado, que así lo crea el decreto 4292, si no me recuerdo en este momento. Pues el aguinaldo, cuando se crea, lo que se dice es que en realidad el aguinaldo va a tener este carácter de pagar un salario ordinario anual, ¿verdad? Es la recompensa de un salario ordinario anual a finales de año. Esto tiene como un trasfondo histórico, o sea, tiene un contexto histórico. Pues Azurdia, creo que si no estoy mal, en 1965 crea esta prestación para el año 1965 y dice que debía pagárselos a los trabajadores el 50% hasta el 1 de que hubieran llegado hasta el 1 de diciembre en el año completo, o lo proporcional, el 50% del salario que haya sido fijado, o sea, como mínimo, me imagino, y luego, si era mayor, pues el 50% del salario mayor, y si era menor, reajustarlo. Entonces decía que en realidad la naturaleza de esta prestación era que en las fiestas navideñas y todo, pues el poder tener una prestación adicional era de ayuda para el trabajador. Por otra parte, pues está también la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, que la conocemos comúnmente como bono 14. El bono 14 pues también establece sus propias reglas, y es
el decreto que la crea también establece que es un salario, ¿verdad? En base a un salario ordinario que se debe pagar el 15 de julio, porque se calcula entre el 1 de julio, de julio al 30 de junio del otro año. Y se paga un salario ordinario. Esta bonificación incentivo pues no crea mucho desarrollo en su decreto, pero sí dice que supletoriamente se puede ajustar, ¿verdad?, a lo que tenga que ver con el aguinaldo. Entonces, en el aguinaldo sí hay muchas regulaciones. Por otro lado están los periodos vacacionales, el goce de periodos vacacionales. ¿También es irrenunciable? También. Solo me quedó una duda con lo de que me enfatizaste ahí, lo de salario ordinario. ¿Eso, el con ordinario, implica que no incluye la bonificación? Ajá. Ni las horas extras. Ni las horas extraordinarias. Okay. Ajá. Y en todo caso el pago por periodo de vacaciones, en este caso, o compensación por periodo de vacaciones, ¿verdad? Lo que se hace es calcular, el trabajador tiene derecho a 15 días hábiles. Esto es importante, porque mucha gente, ya le di su periodo de vacaciones y le dio medio mes, ¿verdad? Y entonces sí, le cumplí con sus 15 días. Son 15 días hábiles a los que tiene derecho el trabajador de descanso después de un aniversario laboral. ¿Qué pasa, por ejemplo, si trabajan de lunes a viernes la jornada completa y el sábado las 4 horas restantes? ¿Cómo se calculan 15 días independientemente? Ahí serían 5 días y medio hábiles para ti. Ok, 5 días y medio hábiles. Ajá. Perfecto. Y entonces el punto es que al final las vacaciones, cuando se van creando por el aniversario de cada año laboral, ¿verdad? Valga la redundancia, deben de gozarse por parte del trabajador. Es prohibido que sean pagadas o compensadas en dinero, sino que deben de ser gozadas. Las reglas particulares de esta prestación es que deben de ser pagadas por anticipado, como para que tú puedas irte de vacaciones y gozarlas, ¿verdad? Se debe de hacer en base al promedio anual que se ha devengado antes del aniversario. Y esto es importante, ¿por qué? Porque pues si no te quieres complicar la existencia, le sigues pagando el salario que está ganando en ese mes. Y es como lo hace mucha gente. Sí, la mandé de vacaciones, solo conceptualizo el pago de los días que se fue de vacaciones en este mes, pero le pago exactamente lo mismo. Pero si lo ves, eso es superar la norma, porque si lo ves de la manera pues de cálculo objetivo, debería de hacerse el promedio anual. ¿Y qué pasa si cumple años en marzo y tú en enero le aumentaste el salario? Entonces los meses restantes, que serían los 9 meses restantes, sería el salario menor. Cuando haces ese promedio es menor al salario actual. Otro punto importante en las vacaciones, que el momento en que se finaliza la relación laboral, pues sí son compensables en dinero. O sea, sí, las que estén pendientes de ser gozadas deben de pagarse en dinero. Las vacaciones deben de ser calculadas en el promedio del salario anual, del salario ordinario y extraordinario. Okay. Aquí sí van las horas extraordinarias, ¿verdad? Aquí sí tienes que calcular las horas extraordinarias. Estas prestaciones que son irrenunciables, lo importante es que yo estaba leyendo una sentencia de la Corte hace algunos días sobre una inembargabilidad de las prestaciones. Se establece en el artículo 91 que las prestaciones, la indemnización y las prestaciones son inembargables, ¿verdad? El artículo 82, cuando dice que tú no puedes probar como empleador la justa causa por la que se terminó la relación laboral, pues ya debes de pagar una indemnización por tiempo servido. Y esta indemnización es de carácter inembargable, excepto aquello que se regule pues en el artículo 96, ¿verdad? El Código de Trabajo, en 97, perdón, esos eran, en el 96 y el 97, donde se regula por qué sí pueden embargarse los salarios. Y esto es porque pueden embargarse los salarios, pueden embargarse la indemnización y otras prestaciones por alimentos solamente, cuando tenga el tema de que una persona pues sí tiene que prestar alimentos y que ha dejado de prestarlos incluso hasta 6 meses antes, se puede embargar hasta el 50% del salario. Obviamente esto es con orden de juez. Orden de juez. No es que vinieron a negarme la queja y yo a viene la esposa a decirme que no le pasa dinero y ya le doy el 50%, no, ¿verdad? Entonces son inembargables. ¿Y por qué lo son? Porque el salario y las prestaciones laborales tienen el carácter tienen una cierta característica, o la Corte las califica como una prestación que es una prestación humana, y sobre todo que puede tener carácter de alimentos también, ¿no? Porque te permite, alimentos no solo se refiere a comida, ¿verdad? Sino a vivienda, a vestido, a salud y todo. Entonces, en ese caso, sí tienen este carácter, y al tener este carácter, por eso es que se te hacen inembargables. Incluso en la sentencia de la Corte que yo estaba leyendo, en esta sentencia, se había pedido una persona que le debía dinero, el trabajador le debía dinero a él, pidió una medida cautelar
de embargo precautorio de las prestaciones porque se había enterado que lo habían despedido. Y le dieron la medida. Pero la Corte trajo abajo la medida y le dijo, usted no puede embargar la indemnización, no puede embargarse las prestaciones irrenunciables. ¿Cuál es una prestación que sí está sujeta a la condición? Es la indemnización. Esta es renunciable. Si tú quieres ir a un juicio y decirle en medio del juicio, mire, ¿sabe qué, señor juez? Yo quiero que me paguen todas mis prestaciones, más no importa, si no me pagan indemnización, yo ya quiero cerrar este juicio. El juez te va a decir, ok, cerremos aquí el proceso. ¿Por qué? Porque la indemnización evidentemente está sujeta a una condición. ¿Y cuál es la condición? Que no se pueda probar la justa causa del despido. La naturaleza jurídica de la indemnización va más allá de un tema laboral que, bueno, el legislador cuando la crea, sí es para poder pues resarcir ese daño que se le hace al trabajador, ¿verdad? El daño se repara y el perjuicio se indemniza, se dice. Entonces, el daño que se le causa a un trabajador por dejarlo sin trabajo, evidentemente es que le estás causando el hecho de que no pueda cubrirse su vivienda, sus alimentos, mantener a sus hijos, pagar colegios, etcétera. Ese es el daño. ¿Cómo tienes que reparar ese daño? Evidentemente en ese momento, pues pagar hasta el momento en el que se haya dado la terminación todas las prestaciones irrenunciables. Y de igual manera, pagar la indemnización por el perjuicio, es decir, la ganancia líquida que va a dejar de percibir cada mes que viene, el salario que ya no va a percibir porque lo despediste, porque me levanté hoy y ya no lo quiero volver a ver por reestructuración, ¿verdad? Que esa reestructuración es injustificada, ¿verdad? Entonces, cuando eso se da, esa prestación, pues ya tiene esa condición. Entonces, se crea esta prestación. Y esta debe ser calculada en base al salario ordinario, un mes de salario por cada año de servicio, porque es indemnización por tiempo de servicio, así se denomina, y es un mes de salario por cada año laborado sobre el promedio de los últimos 6 meses del salario ordinario y extraordinario. Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos entonces sigamos hablando acerca de estas prestaciones. Nos mandan una pregunta con respecto a cuánto tiempo tiene el patrono para pagar las prestaciones a un trabajador. Así que cuando regresemos del corte hablaremos de esto. Mandan saludos desde Teculután. Muchas gracias, Catherine. Nos manda saludos desde Teculután presente. Y saludos a Angie y también a Catherine Vázquez. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿hay un tiempo establecido? ¿Se puede negociar las cuotas y cómodas dificultades de pago? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, de Mundo Legal, experta en el tema laboral. Y nos preguntan, ¿cuánto tiempo tiene el patrono para pagar las prestaciones a un trabajador? Mira, para pagarlas, en realidad debería pagarlas en el momento en el que cada uno de los periodos de la ley establece. Es decir, por ejemplo, para el aguinaldo se debe calcular del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del año siguiente, se debe pagar el 100%, si así lo deseas, el 15 de diciembre, o la ley establece, que esa es una superación a la norma, la ley establece que se paga el 50% el 15 de diciembre y el otro 50% la segunda quincena de enero, ¿verdad? Nada de que lo pago el 18 o lo pago el 21 de diciembre, sino el 15. El 15. Okay. Y la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, que es el bono 14, comúnmente denominado, se debe pagar el 15 de julio y no puedes pagarlo posteriormente, ¿verdad? O sea, aquí no hay dos pagos. No, aquí es uno solo. Es uno. Okay. Y pues las vacaciones son en pago anticipado. Ahora me imagino que la pregunta va más allá respecto a cuando se finaliza la relación laboral. ¿Cuánto tiempo tienes? Estos son consejos realmente para evitarte problemas posteriores. Bueno, la ley establece que para el pago de indemnización no es que el patrón no tenga un tiempo. El patrón no debe pagar la indemnización en el momento que despide y el despido es injustificado. Es decir, cuando digo injustificado es porque no media una justa causa que me permite decirle al juez, sí, es que el trabajador tuvo un pésimo rendimiento, es que tiene un procedimiento disciplinario que me permite despedirlo, que me permite terminar esta relación laboral. Entonces, como no tengo este procedimiento disciplinario ni la justa causa, entonces tengo que pagar la indemnización. A eso se refiere cuando dice injustificado, ¿verdad? Entonces, cuando tienes este despido injustificado y se genera la indemnización, mi consejo es págala en el momento en que termina la relación. Muchos empleadores me dicen, o mis clientes me dicen, mire, Lick, lo que pasa es que tengo 30 días hábiles para poder pagarla. No. La ley establece que el trabajador tiene 30 días hábiles para emplazar al empleador. Eso quiere decir para demandarlo, para accionar en contra de él, para ir a la inspección de trabajo, para presentar un juicio en contra de él.
tiene 30 días hábiles. Pero estos son para el trabajador, no para el empleador. Las prestaciones irrenunciables deben de ser pagadas en el momento en que se despiden. Yo siempre les aconsejo a mis clientes, si hoy no tienen el dinero, si son una transnacional, una multinacional, y tienen que gestionar en no sé qué país el dinero, esperemos a que lo tengan y ese día lo despedimos. Porque en realidad, si no, imagínate que estamos haciendo un despido justificado. Y entonces resulta que ese día le hacemos conciencia al trabajador, le ponemos a la vista todas las faltas que ha cometido, ha sido un buen procedimiento disciplinario, etcétera, y le decimos el despido es justificado. Y él dice, bueno, sí está bien, el despido es justificado, lo acepta y todo. Pero resulta que tú le dices, bueno, ven en 2 semanas o en 3 semanas por tu cheque, o nos vemos el siguiente mes por tu cheque. Para eso el trabajador ya llegó con su esposa, que le dijo, ¿cómo la empresa te pudo despedir? Está el primo que está estudiando Derecho, ¿verdad? Aquel que se cree el abogado porque lleva 5º semestre de Derecho, ¿verdad? O aquel abogado que no es especialista en derecho laboral, pero dice que sí, que los trabajadores siempre tienen la razón, y la tutela laboral, la tutela del derecho de trabajo, que está súper confundida muchas veces y mal utilizada. Entonces ya hay una bolita de nieve que empezó chiquitita y ya la vas viendo grande, 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 y en esa bola de nieve tú ya tienes un problema. Entonces, ¿qué es lo mejor? Págalas ahí, págalas en ese momento. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para reclamar prestaciones irrenunciables? 2 años. La ley le da 2 años para que después de finalizada la relación laboral, él pueda incluso reclamar. ¿Y entonces los 30 días para qué son? Para la indemnización. Ah, ok. Ajá. Otro punto importante es, que esto sí es bien claro de dejarlo o resaltarlo, es que si tú pagas las prestaciones, pero no las pagaste bien, o las pagaste sin el salario extraordinario, o no calculaste bien el monto del salario, etcétera, el trabajador puede haberte firmado un finiquito, haber terminado en ese momento, pero él puede accionar en contra tuya en el mismo plazo de 30 días para un reajuste de indemnización y en el plazo de 2 años para un reajuste de prestaciones irrenunciables. Entonces puede ir y demandar el reajuste. Y aunque tú llegues y con el finiquito, sí, pero te van a pedir un cálculo de prestaciones para ver cómo calculaste cada una de las prestaciones. Y se hará esa revisión por parte del juez. Y si no lo has hecho bien, te pueden pedir que pagues el reajuste. Y esto me lleva a otras preguntas. Me están haciendo varias preguntas, pero antes de pasar a las que nos han hecho, Heidi, es ¿cómo entonces documento bien que le pagué el bono 14? ¿Cómo documento bien que le pagué bien el aguinaldo? Y que, por ejemplo, si le hice un recibo de estos de talonario, sí, eso está bien. O sea, ¿cómo lo hago? ¿O qué debería tener un buen recibo o un buen comprobante de pago? Ok. Mira, una cosa importante es que para el empleador tiene que ser amigo del papel, lamentablemente. O sea, todo tiene que estar documentado. Porque en derecho laboral, o sea que la carga el de la derecho prueba laboral no es ambientalmente sostenible. No es ambientalmente sostenible. Lamento informarte. Bueno, ahora ya se permiten las boletas electrónicas, siempre y cuando ya exista la leyenda dentro de la boleta, que es una boleta electrónica según pues la ley de comunicaciones electrónicas y todo este tema. Y además que el trabajador te firme una carta donde diga que acepta su boleta electrónica y el procedimiento que se va a establecer. Yo tengo algunas compañías a las cuales ya hemos asesorado respecto a esto y las boletas se pueden mandar electrónicas. Pero en esencia, los que no han hecho este procedimiento tienen que ser amigos del papel, ¿verdad? Tienes que dejar constancia de pago de cada una de las prestaciones. Cuando se paga la prestación de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, debe haber un recibo que diga el periodo en que comprende la prestación. Porque a veces dice, bono 14 2016. Ok, ¿es el bono 14 que empezó en el 2016 y va a terminar en el 2017? Es el bono 14 que le está pagando, bajo a qué periodo, y resulta que a veces ponen bono 14, porque ya tienen el sistema, dicen ellos, ya les da las fechas en que se calcula. Te voy a poner un ejemplo, un trabajador que ingresó a laborar el 1 de enero, tú tendrías que calcularle la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público desde el 1 de enero al 30 de junio. Pero en las boletas muchas veces dice periodo del 1 de julio del año 2018 al 30 de junio del año 2019. Cuando le entró en enero. Cuando en realidad le entró en enero. Entonces tú le estás pagando menos. Entonces esos detalles tan pequeños hay que cuidarlos. Yo cuando nosotros hacemos auditorías laborales dentro de las compañías. Le estás pagando más. Le estás pagando menos. Porque el periodo es mayor. El periodo es mayor del 1 de julio de un año al 30 de junio y él entró hasta en enero. O sea, tú estás diciendo que es un periodo de un año. Cuando él en realidad tiene los 6 meses. Ajá. Entonces, como el papel dice un año y el número dice 6 meses,
Entonces, y después hasta te podría cobrar los sueldos que no le pagaste de esos 6 meses que te ¿podría? trabajó. Así es, porque ya, o sea, los 2 años, una cosa bien importante, es que los 2 años no operan desde el día en que tú no le pagaste. Por ejemplo, pagaste mal en 2014, no podrías decirle, ay, la ley dice que son 2 años, entonces 2016, mi vida, se te vencieron. No puedes hacerlo así, sino que ya la Corte ha determinado que ya pues es un tema de que el plazo se computa desde el momento en que finaliza la relación laboral, porque se ha establecido que el trabajador previo a esto no puede accionar por miedo a que lo despidan, por miedo a represalias, etcétera. Entonces no accionan. Entonces esa protección sí se la da, ¿verdad? Y por otro lado, las vacaciones. Las vacaciones necesitan 3 documentos. 1, la solicitud de vacaciones, que te soliciten las vacaciones. 2, la constancia de goce de vacaciones, porque nada sirve que te las solicitaron, no quiere decir que ya las gozaron, que sí se las diste. Y 3, la constancia de pago de vacaciones. Especificar cuántos días hábiles están contenidos en las vacaciones, cuántos fines de semana, cuántos séptimos días, si hay algún asueto. Todo eso especificarlo dentro de tu recibo de vacaciones, ¿verdad? ¿Cómo documentar también el tema de un pago de salario? Importantísimo. El pago del salario debes de establecer si es pago de salario ordinario, porque a veces solo dice sueldo. Entonces, es sueldo ordinario, es extraordinario, es salario base, es salario ordinario. Si lo calculas por días, ¿cuántos días? Si es quincenal, ¿cuánto es el monto quincenal? ¿Verdad? Y por otra parte, poner la bonificación incentivo, pero denominarla así, bonificación incentivo, ¿verdad? Y en la bonificación incentivo 7889, decreto 7889, y hay reformas, pero esas reformas no son las que se mencionan, sino solo el principal, el que la crea es el 7889. Y si es muy largo, porque bonificación, incentivos, decretos, entonces solo pones Boni, Inc., DTO 78-89. Listo. Pero el punto importante es que si pones otras bonificaciones, porque muchas empresas lo que hacen es decir, yo voy a pagar el salario ordinario, sobre esto pago X, sobre esto pago prestaciones. La bonificación incentivo la ponen por aparte y aparte ponen otras bonificaciones. Esas otras bonificaciones, de entrada, sin duda, sin lugar a que tengan que cuestionártelo, ya son salario. Ya forman parte del salario ordinario. Aunque le pongan bono del Día de la Madre, de año, de bono de productividad, bono de gerencia, bono no sé qué, nada. Todos ya son salario. Y esto también entonces entraría en el pago de impuestos en cuanto al IX, y al IACR también del trabajador. Así es. Okay. Y además es un tema de que también entra para el pago de tus prestaciones. De eso nos preguntaron y vamos a ir al corte y cuando regresemos. ¿Las comisiones sobre ventas están incluidas en bono 14, aguinaldo e indemnización? Y también nos hacen otra pregunta y creo que esto va más relacionado con el tema de los contratos, que recuerdas que hablábamos de eso. Ok, se puso muy interesante aquí en el estudio, pero seguimos nosotros transmitiendo. Una de los temas aquí es si alguien factura servicios, si tiene derecho a indemnización, y creo que esto va más relacionado con el tema de los contratos que con el tema de tendría que... Ya me hice bolas, pero cuando regresemos del corte vamos a hablar de esto. Nos asustó a todos. Así es, nos dejó. Pero aquí estamos con navaja suiza, salimos adelante. Así que vamos al corte y cuando regresemos hablemos acerca de el tema de las comisiones sobre ventas y también sobre si yo facturo mis servicios, si tengo derecho a indemnización. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, experta en el tema laboral de mundo legal, con quien estamos hablando acerca de las prestaciones, cómo documentarlas para evitarnos todos estos problemas. Y surgen varias preguntas. Una era con respecto a si las comisiones sobre ventas están afectas o se incluyen en bono 14, aguinaldo e indemnización. Y otra era qué pasaba cuando se facturaban los servicios. Ok. Bueno, la primera, sí, en efecto, las comisiones. Aquí hay un punto, me voy a detener, aprovechando esta pregunta, en hablar sobre cómo se integra el salario. Guatemala, pues, en su integración de salario solo evidentemente dice que es la retribución que el trabajador tiene en base a la prestación de su labor. El salario puede ser calculado por día, por hora, a destajo, por participación dentro de la utilidad de la empresa,
o por participación en las ganancias. Eso quiere decir, ahí se refiere a las comisiones. Las comisiones forman parte integral del salario. Estas sí son como no discutibles, ¿verdad? Forman parte, sí deben de tomarse en cuenta para el pago de prestaciones y deben de calcularse también para la indemnización. Bueno, funciona de lo que mencionaste de entonces las comisiones forman parte del salario ordinario. Así es. Y por otra parte, es un punto importante acá porque muchas de las empresas pues han optado por el tema de la bonificación e incentivo por productividad. Entonces lo que hacen es, ok, te voy a poner metas de productividad, metas de que puedas crear mayor productividad o ventas, etcétera. Y este tema de estos rubros, pues ya los conceptualizan dentro de la bonificación incentivo. Uh-huh. Pero lo que pasa es que aquí hay un punto gris, ¿verdad? Existe el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, donde pues el convenio es un convenio relativo a la protección del salario. Respecto a este convenio, sí se estipula que cualquier emolumento o cualquier cantidad de dinero que el trabajador reciba por concepto de su trabajo, fuera cual fuera el dinero, el nombre que se le dé, siempre que sea en efectivo, pueda ser periódico, intangible, pues se considera salario. Entonces, a partir de este convenio, muchas interpretaciones se han hecho respecto al decreto de la bonificación incentivo. Porque entonces el decreto de la bonificación incentivo ya hay interpretaciones sobre el tema de que ya constituye parte del salario. Aquí yo pues acabo de tener un caso un poco importante y es que en las revisiones que hacen los inspectores de trabajo, ya hicieron revisiones a algunos de nuestros clientes y le hicieron la revisión y casi que le preguntaron si su mamá estaba vacunada contra la fiebre amarilla y todos estaban saliendo bien. Pero cuando llega el pago de aguinaldo y bonificación anual, ¿verdad? El bono 14, viene y le dice, sí, pero usted no está tomando en cuenta la bonificación incentivo. Le dice, no, pero si me está percibiendo de que yo presente la constancia de que pagué aguinaldo y bonificación. Si tú lo ves literal, él cumplió, llevó las constancias. Uh-huh. Era una empresa de más de 800 trabajadores. El apercibimiento que hizo el inspector es que le dejaba un plazo para que pagara las prestaciones laborales de forma correcta, retroactivamente. Imagínate ese costo. Entonces, lamentablemente, este es un tema donde yo sí difiero y así lo defenderé dentro del proceso que toque, es que los inspectores van más allá de sus funciones. ¿Por qué? Porque no es una reclamación. Aquí se está velando por el cumplimiento de un derecho, de una función administrativa. Ellos van y van a ver si están pagándose las prestaciones. La función judicial tendrá que ser si realmente se están pagando bien o no las prestaciones. Y esto lo tendrá que instar un trabajador en todo caso, una reclamación y decir, a mí no me las están pagando bien, pido el reajuste. Pero está tratando de hacer valer el derecho a 800 trabajadores o un poco más, tratando de instar una cuestión judicial y resolviéndola administrativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el convenio existe, sí existe. El convenio tiene, los convenios internacionales en materia de derechos humanos, el trabajo es un derecho humano, tiene la misma jerarquía que la Constitución. Pero no se han preguntado todavía, y esto es el problema que tenemos en Guatemala, que cuando nuestros representantes llegan a Ginebra, a las convenciones de la OIT, por salir en la foto y verse divinos, levantan la mano, pero no se ponen a pensar qué va a pasar con realmente la economía del país. Porque al final, si tú quieres incentivar esta productividad y la estás pagando a través de la bonificación de incentivo, esta productividad sí se eleva. Pero si te está costando al final que tengas que contribuir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por esto, que ya no son 250 quetzales, sino que es un poco más, evidentemente te encarece. Y evidentemente si las prestaciones taxativamente así lo establecen y dicen que debe de calcularse sobre el salario ordinario, y más aún cuando el decreto que crea la bonificación incentivo establece que no constituye ni sustituye al salario, que además no va a servir de cálculo para la indemnización ni para el aguinaldo. Y la bonificación de incentivo, o el bono 14, que no está muy bien desarrollado, dice que supletoriamente va a aplicarse todas las reglas del aguinaldo. Entonces te dice que tampoco va a aplicar para la bonificación anual.
Sí aplica para vacaciones, eso sí. ¿Por qué? Porque en las vacaciones no le vas a decir a una persona, mire usted, en realidad usted está viniendo, le vas a hacer un promedio anual para que se vaya de vacaciones. Tuvo una productividad alta, tú le vas a pagar ese promedio anual, eso sí. Pero para un tema de prestaciones como lo son el aguinaldo, la bonificación anual, la indemnización y todas estas prestaciones, yo sí creo que tendrá que ser el juez que determine si realmente forma parte o no del salario. Y si bien es cierto, hay sentencias de la Corte que han determinado que es salario, también existe todavía una laguna legal ahí. ¿Qué pasa con nuestro decreto? ¿Qué pasa con el decreto que es claro y dice que no constituye ni sustituye al salario? El deber de los representantes de Guatemala que ratifican los convenios es traerlos a Guatemala. Se mandan los convenios previos a ser ratificados para que puedan estudiarse si realmente pueden aplicar al país, si realmente podemos ratificarlos, etcétera. Y posterior a que se ratifican, ¿se recuerdan cuando vimos esto del convenio 175? Pues ya, una vez ratificado, tendrá que hacerse como que todo el andamiaje legal interno, crear un decreto que le dé vida, ¿verdad? Un acuerdo que le dé vida al convenio. Y en este andamiaje legal todavía se va 12 meses a Ginebra de regreso para hacer las recomendaciones, para hacer todo. Pero todo este proceso, el país tiene que entender si tiene todo en orden para poderlo hacer viable, que es lo que nos pasa con el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, jornadas a tiempo parcial. Estamos en una disyuntiva grandísima. Nos dice que se puede pagar el salario por hora. Los acuerdos que publican el salario mínimo, lo publican por hora. Pero te dicen después que cualquier trabajador que labore menos de las 8 horas tiene derecho al salario mínimo íntegro. Entonces, y luego nos dicen también que el convenio 175 permite las jornadas a tiempo parcial. Pero la inspección, el Ministerio de Trabajo, si tú llegas con un contrato a tiempo parcial, te dicen sí, pero tiene que pagar el salario mínimo. Pero ¿y el convenio 175? ¿Verdad? Entonces, no tenemos esa estructura legal que nos lo permita. Entonces, todavía sigue siendo un conflicto entre nuestra ley. ¿Qué pasa si la bonificación incentivo dice que realmente no constituye ni sustituye el salario? Diferente es el tema que tú lo conceptualices como una comisión. Y tampoco se puede utilizar la bonificación incentivo en fraude de ley. Es decir, voy a poner el salario mínimo y le voy a poner 7,000 de bonificación incentivo. Y ni siquiera tienes parámetros de medición. O sea, obvio, lo que estás queriendo hacer es no pagar X, bajar las prestaciones, y obviamente un trabajador que gane 10,000 quetzales, si tú le estás pagando casi 3,000 quetzales en salario ordinario y el 7,000 en bonificación incentivo, y luego le tengan que pagar sus prestaciones, va a sentir terrible que reciba un aguinaldo de 3,000. Heidi, se nos fue el tiempo volando y quedaron varias preguntas, así que te vamos a invitar nuevamente. Ok, de acuerdo, con mucho gusto. Porque quedaron temas como qué pasa a las personas que las liquidan, qué pasa a las personas que facturan sus servicios, si tienen derecho a indemnización, qué pasa si me liquidan cada año, o que si yo estoy liquidando a alguien cada año, ¿tiene derecho a la indemnización o qué pasa ahí? Vamos a invitarte para que nuevamente vuelvas a hablar. Los viáticos, preguntan qué pasa con los viáticos, si entran son dentro. Gastos. Si entra no dentro, son salario. Por ejemplo. Entonces, muchas gracias, Heidi, por habernos acompañado. ¿Dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en el 2335-3455. También, pues estamos a punto de ya publicar nuestra página web, estamos felices. Ya la otra semana estará publicada nuestra página web, es mundolegalgt.com. Mundolegalgt.com, ¿verdad? Ahí te pueden encontrar y me imagino que poco a poco irán habilitando todas sus redes también sociales. Ya nuestras redes sociales empiezan la otra semana y de igual manera en las redes sociales, pues personalmente, pues igual aparezco, ¿verdad? Como Heidi Chinchilla Trampe, me pueden localizar, ¿verdad? Igual, creo que el teléfono, te lo repito, es 2335-3455. Okay. Y ya ahí pueden hacer algunas citas si tienen algunas dudas. Con muchísimo gusto los ayudamos. Pues muchísimas gracias, Heidi. A ustedes. Jorge. Bueno, ya saben, hay que tener en cuenta todos estos requisitos porque si no, no le vale aunque los haya pagado. Efectivamente, hay que poner atención a documentar bien la información y estar informado para poder pues evitarse problemas y hacerlo todo en regla. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana en nuestro siguiente programa de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.